Bienvenidos a la segunda clase de preparación para el examen de la ciudadanía para los que califiquen en español, lo cual expliqué con detalle en la primera clase. Vamos a seguir repasando y explicando a las preguntas para el examen de cívico, o sea, historia y gobierno, que son 128 preguntas que deben de estudiar y entender. Vamos a continuar con la sección que se trata de los principios del gobierno. Inserté estas fotos graciosas porque vamos a experimentar, porque quiero que escuche la pregunta y que la trate de contestar en voz alta, porque de eso se trata, durante la entrevista. Y luego de darle la oportunidad, voy a pasar la pregunta también en la pantalla. A ver, que son como yo, se me queda más grabado leyéndolo. Pero en la entrevista, tiene que escuchar y contestar. La primera pregunta que vamos a hacer es esta. Las palabras vida, libertad y búsqueda de la felicidad vienen en ¿cuál documento fundacional? Contesten en voz alta. Las palabras vida, libertad y buscar la felicidad. ¿En qué documento fundacional están? Eso viene en la Declaración de Independencia. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Responda en voz alta. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Fíjense en la estrellita. Si tienen 65 años y más de 20 de residencia permanente, esta viene siendo una de las que deben de estudiar. La respuesta se puede decir de más de una manera. Capitalismo también se puede expresar como economía del libre mercado, mercado libre. Acuérdense que les dan una lista de respuestas, de ejemplos de respuestas correctas. No es necesario aprender todas. Próxima pregunta. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Conteste en voz alta. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? En inglés, Estado de Derecho, decimos the rule of law, la regla de leyes. ¿En qué consiste? Hay varias opciones correctas. Todos deben seguir la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Pueden escoger una de esos ejemplos. No es necesario recitar todo para contestar bien. Siguiente. Muchos documentos influyeron
en la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de ellos. Conteste si sabe. Otra vez la pregunta. De una vez salieron las opciones, pero vamos a mencionarlas uno por uno. Muchos documentos influyeron en la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de ellos. Uno de estos. No toda la lista. La Declaración de Independencia. ¿Okay? Porque estamos hablando ahora de la Constitución. ¿Qué influyó sobre la Constitución? La Declaración de Independencia. Los artículos de la Confederación. O sea, entre el tiempo de la independencia de Gran Bretaña y el establecimiento de la Constitución, los 13 estados existían en un acuerdo no tan firme como entre los estados ahora. Funcionaban casi como 13 países independientes. Pero había reglas que los gobernaban. Esas reglas se llamaban los artículos de confederación. Y claro que las tomaron en cuenta al escribir la Constitución. Documentos federalistas. The Federalist Papers en inglés. Los papeles federalistas o documentos federalistas eran unos ensayos que escribieron para explicar al pueblo y presentar los argumentos en favor de la Constitución, porque la gente pues no sabía de qué se trataba. También influyeron los documentos antifederalistas, porque no todos estaban de acuerdo. Algunos escribieron ensayos en contra. También los tomaron en cuenta antes del producto final. La Declaración de Derechos de Virginia. El estado de Virginia tenía esta Declaración de Derechos. Muchos de los más influyentes de los fundadores vinieron de Virginia. Lo tomaron en cuenta, ya lo conocían muy bien. También órdenes fundamentales de Connecticut, otro estado. El Pacto del Mayflower. Mayflower fue el nombre de un barco que tomaron los peregrinos que vinieron buscando libertad religiosa, salieron de Inglaterra y llegaron a Massachusetts. Y vinieron en el barco Mayflower. Y como es un viaje largo, pues tuvieron ciertos desacuerdos. Entonces se pusieron de acuerdo y escribieron un pacto. Sí, vamos a gobernarnos según este pacto aquí en el barco y cuando lleguemos a América. También eso influyó en la Constitución. Y la gran ley de la paz de los Iroquois. Los Iroquois tenían una liga de naciones o tribus de nativos, de indios americanos. Entonces los que escribieron la Constitución también quisieron saber cómo es que ellos vivieron en paz. Entonces también lo estudiaron para escribir la Constitución. Pero solamente ustedes tienen que escoger una respuesta de esta lista y aprendérsela. Siguiente pregunta.
Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Contesten si saben. A ver la pregunta otra vez. Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? No se vayan a confundir. Cuando oigan hablar de las 3 ramas del gobierno, porque hay otra pregunta que dice que nombren una de las 3 ramas. Pero esta no es esa pregunta. Esta pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay 3 ramas? Exigen una explicación. ¿Ya? Pueden escoger entre estas opciones. Es para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. Para que haya controles y equilibrios. Es importante que la persona que le vaya a ayudar como intérprete en la entrevista, pues estudie las preguntas y las respuestas también. Esta es la parte que dice en inglés checks and balances. Equilibrios porque el poder está dividido entre las 3 ramas. Controles porque cada rama tiene un poder limitado sobre las otras ramas. Para que haya separación de poderes. Una frase importante. No quieren una concentración de poder, quieren una separación de poder. Porque se estaban rompiendo con un rey, donde el poder estaba muy concentrado. Entonces dijeron, no queremos eso. Queremos separación de poderes para que ninguna parte controle completamente a los demás. Bueno, en la siguiente sección vamos a hablar del sistema de gobierno. Como ven aquí, este diagrama la vamos a ver varias veces. Está en inglés, pero es casi igual. Y es para que tengan un concepto, ¿verdad? Que pueden observar. La Constitución está encima de todo. Luego hay 3 ramas del gobierno federal. Federal es nacional. No es separado de los estados. Entonces, una rama es la legislativa, como un árbol con 3 ramas. Una es la legislativa. ¿Qué es la legislativa? Pues el Congreso. ¿Y cuáles son las partes del Congreso? Hay 2, la Casa de Representantes y el Senado. La segunda rama es la ejecutiva, la que ejecuta la ley. Aquí viene el presidente, vicepresidente, los miembros del gabinete, etc. Y la tercera rama es la judicial, que está constituida de la Corte Suprema y las otras cortes federales. Vamos a continuar practicando ahora las preguntas específicas. Como les comenté hace un momento, hay una pregunta que va a decir así. Nombre las 3 ramas del gobierno. Las acabo de mencionar. Nombre las 3 ramas del gobierno. No quieren una sola, quieren las 3. Lo bueno es que hay 2 maneras de contestar. Pero díganlo en voz alta si saben. Aquí viene
la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Son los nombres oficiales de las tres ramas del gobierno. Pero si se le hace muy difícil, puede contestar de otra manera. Puede decir el Congreso, el presidente y los tribunales o cortes. Porque la legislativa es el Congreso. La ejecutiva es el presidente y los otros miembros de su gabinete. Y la judicial está hecho de las cortes federales, Corte Suprema y otras cortes federales, los tribunales. Entonces, puede contestar de cualquiera de esas dos formas. Ahora la siguiente. Para continuar aprendiendo y repasando, el presidente de los Estados Unidos está a cargo de qué rama del gobierno. ¿Lo ha de saber muy bien o acabamos de explicar dos veces? El presidente está a cargo de cuál rama del gobierno. Y es la ejecutiva, claro. La que ejecuta la ley. Ahora, ¿qué parte del gobierno federal escribe las leyes? Conteste si sabe. Y le va otra vez. Ahí está la pregunta nuevamente. ¿Qué parte del gobierno escribe las leyes? Congreso. O puede decir la legislatura o la rama legislativa, que es lo mismo. Ya, nomás apréndase una de las respuestas, la que más le puede quedar grabada. Muy bien. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Conteste si sabe. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son las dos partes del Congreso? Aquí lo hacen más complicado. Las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos. Cuando les mostré la estructura del gobierno, ahí lo comenté, a ver si se acuerdan. Es el Senado y la Cámara de Representantes. En inglés dicen the House of Representatives, la Casa de Representantes, para que su intérprete sepa la diferencia. No se vayan a confundir con los dos partidos políticos, que es otra cosa. Estos son las dos partes del Congreso. Ahora, nombre un poder del Congreso de los Estados Unidos. Nombre un poder del Congreso. Esta es una de las preguntas que los viejitos como yo tienen que saber si les toca la versión más fácil. Un poder del Congreso. Hay varios. El Congreso escribe las leyes.
El Congreso tiene el poder de declarar la guerra. Congreso prepara el presupuesto federal. Cabe mencionar que aquí vienen algunas de las divisiones entre las ramas. Por ejemplo, el Congreso escribe las leyes, el presidente debe aprobar o vetarlas. El Congreso tiene el poder de declarar la guerra, pero el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Si no conviene que el Congreso debate cada momento durante una guerra declarada. Ellos dicen sí o no, queremos guerra. Pero en cuanto a las decisiones inmediatas, pues debe haber una cabeza. El Congreso prepara el presupuesto federal. El presidente sugiere un presupuesto, pero el Congreso lo prepara. Entonces, solamente tienen que nombrar un poder del Congreso. Así que no es necesario aprenderse todas esas respuestas, nomás la que le conviene, que es más fácil para recordar. Bueno, ¿cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Diga las respuestas, si las sabe. ¿Cuántos senadores hay? Es fácil. Ya verá por qué. Hay 100. Es fácil de recordar porque cada estado tiene 2. Ahora, ¿cuánto dura un mandato para un senador de los Estados Unidos? O sea, ¿cuánto tiempo dura en su puesto? ¿Sabe? ¿Cuánto dura el mandato de un senador? Son 6 años. Ahora, nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Si sabe, dígalo ahorita en voz alta. Hay 2. Nombre 1. Aquí viene la respuesta otra vez. Nombre 1 de los senadores actuales en el estado donde usted vive. ¿Ya? Por ejemplo, en el estado de Arizona hay 2. En el año 2026 hay Mark Kelly y a Rubén Gallego. Si usted no vive en Arizona, no aprenda eso. Va a tener que ir a Google o a otro lugar donde hace sus búsquedas en línea y va a escribir su pregunta más o menos así. ¿Quiénes son los 2 senadores para su estado? Si vive en Texas, pues ahí va a escribir Texas. Si vive en Virginia, ahí va a escribir Virginia. Si vive en California, Hawaii, etc. Entonces, debe de escribir y aprender esa respuesta. Acuérdense que pueden cambiar también. Entonces hay que estar seguros de tener la información más actualizada cuando es tiempo para su examen. Ahora, ¿cuántos miembros con derecho a votar
hay en la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes hay en la Cámara de Representantes? Dígalo si sabe. 435. Y dice así con derecho a voto porque hay otros representantes de los territorios en la Casa de Representantes, pero no tienen voto. Ahora, ¿cuánto dura un mandato para un miembro de la Cámara de Representantes? Dígalo si sabe. Ahí ya salió. ¿Cuánto dura un mandato? O sea, ¿cuánto tiempo un representante queda en su puesto? Son 2 años. No confundan a los representantes con los senadores. Los representantes son 2 años, los senadores son 6 años. Ya terminamos esta parte. Aquí les puse un lugar donde pueden conseguir más ayuda. Aquí pueden copiar esta dirección de internet en su computadora y pueden mirar las preguntas y las respuestas a las 128 preguntas vienen en inglés y en español. No, ellos tienen su traducción. Hasta el momento, estoy grabando esto en agosto 2026. Hasta el momento, el gobierno no ha publicado traducción oficial. Entonces hay que buscar por su cuenta. Y este es un lugar donde es conveniente porque ahí vienen ya traducidas. Hay que entender bien las preguntas y qué significan, no solamente memorizar las preguntas, porque especialmente con un intérprete puede haber malentendidos. ¿Ya? Y si quieren información en general, por ejemplo, de cómo preparar la solicitud para la ciudadanía en español, la misma agencia no lucrativa tiene esta información en español para ayudarles. Espero que hayan gozado de la práctica. Vamos a continuar poniendo más videos. Así que estudien y practiquen y nos vemos en la próxima.